¿Cómo están? Hace bastante que no hacía un videito. Esto es las clases del profe Fabián. Estamos en la materia de historia argentina y latinoamericana, materia general que está en la mayoría de los profesorados, ¿sí? Y bueno, estábamos trabajando con la gente el eje 3, ya la disolución del orden colonial y la formación de los estados nacionales. Hablando en números, vamos desde 1808 hasta 1880 aproximadamente. Es un periodo bastante largo y que sí o sí necesitan ver, por ejemplo, algo básico como Romero, la biografía de Romero, ¿no? Para entender la etapa criolla, dando a entender que los criollos ahora son los protagonistas de la historia, ¿no? Es decir, el poder criollo llega al poder y Chauniu, que básicamente ve de forma general de desarrollo histórico de América Latina, obviamente, ¿no? Siempre contrastando con la América anglosajona. Pero bueno, vamos allá, ¿sí? El fin del orden colonial, ¿dónde lo rastreamos? Básicamente en las reformas borbónicas, porque las reformas borbónicas van a terminar trastocando administrativamente, políticamente, ¿no? Absolutamente todo, y va a tener muchas consecuencias, va a llevar a muchas revueltas, ¿no? Y a muchos disgustos de los criollos, por los impuestos, por lo que fuese, ¿no? Por las regulaciones. No se olviden ustedes que los Borbones van a tratar de ¿qué? De hacer un Estado mucho más efectivo, y esta cuestión de control no le va a gustar mucho al patriciado y a la élite criolla, que también se va a molestar bastante, ¿sí? Ese es uno. Y después, obvio, digamos, la crisis del orden colonial se fundamenta en los factores externos, porque hubo muchos problemas internos. Sí, eso nadie lo va a negar, pero la historiografía sigue hablando que la caída de la metrópoli tiene mucho que ver, bastante, ¿no? En este sentido, la caída a manos de Napoleón Bonaparte, del rey Fernando VII, va a dar pie, si se quiere, en la metrópoli a que ellos también resguarden la soberanía de su rey cautivo a través de junta. Entonces viene un principio muy importante en España, que es el principio de la retroinversión de la soberanía, la que dice básicamente que si, ¿cómo llega el poder al rey? ¿Cómo se pensaba, ¿no? En ese momento? El rey es rey porque Dios en su voluntad otorga la soberanía a los pueblos y este pueblo se la otorga hacia el rey. Pero como el rey está preso, la soberanía, obvio que no vuelve a Dios. ¿A quién vuelve? A los pueblos. Y los pueblos son las ciudades, ¿sí? Entonces, en base a este principio, ¿no? Hay muchas soberanías, como tantas ciudades existen. Y se hacen las juntas en Sevilla, ¿no? Donde tienen la intención de resguardar justamente la soberanía del príncipe cautivo Fernando VII. Obvio que los movimientos juntistas, ¿no? Ya están en el alto periodo, en 1808, pero en el Río de la Plata hay que tener en cuenta lo que había pasado, digamos, la experiencia de las invasiones inglesas y la militarización de Buenos Aires, especial para explicar por qué el movimiento revolucionario va a tener éxito justamente en el Río de la Plata, ¿no? El movimiento del patriciado es fundamental porque van a ser el brazo armado de la revolución, básicamente. No aparecen en los cuadros, en los retratos, pero las milicias son importantes en la revolución. Bien, la revolución no va a durar un año, dura 10. Historiográficamente, muchos van a decir que tiene dos fases. La primera fase, que básicamente está caracterizada por una guerra civil entre nosotros mismos, ¿no? Donde los revolucionarios van a tratar de alguna manera imponer su perspectiva hacia el resto del territorio, ¿sí? Y la segunda fase de la revolución es de la guerra de independencia propiamente dicha, ¿sí? A partir de 1815 o 1816 en adelante. Y termina este proceso de revolución en 1820 con la desunión y la caída del directorio, y pasamos de ser provincias unidas a ser las provincias desunidas en el Río de la Plata, y el periodo de anarquía que va a durar casi también otros 10 años, ¿no? Y la disputa por el poder entre unitarios y federales. Vamos a citar a Noemí Goldman, ¿no? Para ver qué pasó.
¿Cuál fue el legado de la revolución, según Noemí Goldman? El no haber nunca podido los revolucionarios reemplazar la figura de soberanía de la corona española. Esto no pasó, por ejemplo, en las 13 colonias, que ahí iniciaron su proceso de independencia e inmediatamente reemplazaron al rey inglés ¿por quién? Por una constitución, por el sistema presidencialista, el federal, ¿no? Y los principios republicanos. Acá no pasó eso. Si no, fíjese, ¿no? En la primera junta, junta grande, junta conservadora, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio, ¿no? Entonces nunca se pudo reemplazar esa figura de autoridad, que era la del rey, ¿sí? Hubo muchos intentos de constitución, pero eran la mayoría centralistas, ¿no? Que todo pasaba por un poder central, básicamente constituido en Buenos Aires, y esto afectaba los principios de soberanía de las provincias que van a tener un carácter, si se quiere, una ideología federal. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante ese tema. En esta cuestión, ya hablamos de la crisis imperial, bueno, de la segunda fase de la revolución me voy a centrar un poquito más porque se declara la independencia en 1816, ¿no? Y es un año clave porque en Europa el absolutismo vuelve con todo, se consagra la Santa Alianza y Fernando VII viene con todo a recuperar sus posesiones, ¿no? Entonces acá ya no es una guerra civil entre americanos, entre criollos, sino que va a ser una guerra contra los españoles. Y por lo menos en lo que es Argentina, la figura de alguien importante, por ejemplo uno como Salteño, la figura de Güemes y su participación en la frontera norte de la defensa de Salta y de Salta de Tucumán va a ser crucial. ¿Por qué? Porque sin Güemes y sus gauchos, ¿no? Los soldados profesionales del Imperio Español, ¿no? Soldados que pelearon contra Napoleón Bonaparte, digamos, tipos de oficio, con mucha experiencia militar, son los que vienen ahora, ¿no? A recuperar las posesiones del rey español. Acá me voy a detener, ¿no? Porque a Güemes tradicionalmente se lo consideró un caudillo de patria vieja, digamos, de los primeros caudillos, al igual que Artigas, ¿no? Pero Güemes no es un caudillo, ¿no? Porque Güemes tiene una visión de patria grande a nivel latinoamericana, ¿no? Participa justamente del plan sanmartiniano y justamente es su visión americana la que impulsa de alguna manera su gesta, ¿no? Y en definitiva la defensa de los intereses de las Provincias Unidas. Bien, entonces la historiografía salteña hizo mucho trabajo, digamos, para sacarlo de ese mote de caudillo a estar integrando actualmente el panteón de héroes nacionales casi al mismo nivel, ¿no? de Belgrano o San Martín. Entonces, la figura de Güemes y sus gauchos es crucial para entender por qué la revolución tuvo, ¿no? bastante éxito y pudo llevarse adelante. Pero este proceso, sí, para muchos fue una revolución, porque sí hubo cambios. No fue una revolución de cambios de estructuras fuertes, ¿no? Pero sí fue una revolución donde, por ejemplo, reemplazamos la monarquía por repúblicas, ¿no? Donde se reemplazó la cuestión económica que giraban siempre en torno a las minas de Potosí por, ¿no? otro tipo de actividades. Se dio mucha participación política a sectores que estaban relegados, como los criollos, por eso Romero llama a este periodo de la historia la etapa criolla, porque justamente son los criollos quienes llegan al poder, ¿sí? Que conquistan el poder. Por ejemplo, para Chaunió se va a preguntar, ¿no? Si América Latina es independiente, pero Chaunió va a llegar a la conclusión de que no, porque se salió de un colonialismo ibérico a una etapa neocolonial donde los Estados Unidos e Inglaterra van a ser las nuevas metrópolis, ¿sí? Y van a implementar un nuevo pacto neocolonial, donde finalmente, digamos, la independencia de América Latina
el éxito para Chaunió, ¿no? Digamos, su éxito de independencia los llevó a la disolución de ese sentimiento americanista, ¿sí? Pero bueno, una perspectiva del francés, ¿no? Que también es interesante tenerlo en cuenta. Cae el directorio y empieza toda otra etapa de disputas, ¿no? De diferentes proyectos que nosotros conocemos, ¿no? Como la guerra entre unitarios y federales, que no es otra cuestión que también una guerra civil, en la cual se planteaba, ¿no? El proyecto unitario, un gobierno central fuerte desde Buenos Aires, ¿no? Controlando absolutamente todo, pero que desde ahí se construía el Estado. Esto chocaba muy fuerte, ¿no? Con las perspectivas del litoral y otras provincias que tenían una perspectiva, como dije, federal, de mantener su autonomía como Estado, como sigue, ¿no? A eso nos llevó, ¿no? El principio de retroinversión de la soberanía, a que estos estados, en base a ese principio, también se consoliden, ¿sí? Pero son dos proyectos totalmente diferentes, ¿no? Donde las provincias se van a unir en 1825 por factores externos como la guerra contra el Imperio de Brasil, por la disputa con la banda oriental, Uruguay actualmente, y después vuelven otra vez a las disputas, ¿no? Son proyectos muy en contraste y muy diferentes, ¿no? Uno que van a plantear, por ejemplo, los federales, como dije hace ratito, el tema de su autonomía, ¿no? Y de sus formas de gobierno, ¿no? Obvio, sí, pueden respetar una autoridad nacional, pero no le podemos quitar de alguna manera su soberanía de estados provinciales. Que esto ya se retrotrae, digamos, a la idea de los estados de los pueblos libres de Artigas, ¿no? Y el federalismo tomó esa posición, digamos, por lo menos en el Río de la Plata, ¿sí? A grandes rasgos, digamos, estas disputas de poder también se hace, ¿no? Un análisis a nivel latinoamericano, pero el argentino es bastante particular. En Buenos Aires van a triunfar en un principio los principios del unitarismo, ¿no? Con Rivadavia a la cabeza, hasta que aparecerá un personaje crucial en la historia argentina, el señor Juan Manuel de Rosas, ¿no? Muchos hablarán de confederación, otros de federación rosista. Cómo se interprete la figura de Rosas va a ser crucial porque va a ser el hombre, ¿no? Que va a llevar adelante las representaciones internacionales, ¿no? De todas las provincias que van a hacer sus pactos respectivos, para algunos héroe, para algunos no, para algunos lo consideran como el tipo que defendió los intereses nacionales de los foráneos, ¿no? Y para otros que solamente defendió los intereses de la provincia más poderosa de ese momento, que era Buenos Aires. No lo quiso, no pudo organizar el Estado y unir nuevamente esas provincias. Sea como fuese, la figura de Rosas es esencial para entender cómo va a ser un peldaño hacia la construcción de una futura nación. A la caída de Rosas va a surgir lo que se va a conocer como Confederación Argentina, que va a llevar adelante la tarea pendiente de sancionar una constitución aceptada por la mayoría de las provincias, menos Buenos Aires, que se va a mantener como Estado independiente. En 1862, Buenos Aires se une a la Confederación, va a aceptar esa constitución y va a surgir la República Argentina, ¿no? Y va a iniciar un proceso de construcción de su Estado nacional, con ideas de paz y administración, orden y progreso, ¿no? Pero le va a costar, digamos, hasta 1880, donde uno puede ya encontrar un Estado ya poderoso, ¿no? Con sus instituciones, dejando de ser una república de hombres para ser una república de instituciones. Pero esto va a llevar un proceso también, un proceso de lucha, porque todavía siguen los caudillos como el Chacho Peñalosa, Felipe Varela,
¿no? Los intereses provinciales también, y el Estado va a empezar a tomar, el Estado argentino, más protagonismo para la posibilidad de construir un Estado sólido, ¿no? Y que sea a nivel nacional. No nos olvidemos también de la figura de Alberdi, que fue esencial, ¿no? Con sus bases, en el sentido de que va a permitir el ordenamiento constitucional. Y si nos basamos en el preámbulo, que también nos da un resumen de historia, cuando menciona que los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en congresos, bueno, por obra y gracia de las provincias, ¿no? Cuando dice de las provincias y basada en pactos preexistentes, nos dan alusión a que fueron las provincias las que decidieron formar el Estado argentino, ¿no? Sea por pactos preexistentes, sea por el Congreso Constituyente. Finalmente, ¿no?, se resolvió esta cuestión pendiente del reemplazo de la autoridad del rey. Y va a fundamentar la consolidación de un Estado republicano que empieza a consolidarse. Bueno, para ver esa formación del Estado argentino se necesitaría otra superclase bastante resumida, porque es un proceso largo, bastante largo, ¿sí? Pero bueno, yo qué les recomiendo: lectura de Romero, que te aproxima a lo básico, de Chauniu a la cuestión latinoamericana, ver también una serie de Di Meglio, ¿no?, Proyectos de Nación, también está muy buena. La serie de Felipe Pigna, ver la historia, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, de verdad que lo hace con rigor histórico y lo hace muy ameno para que todo el mundo pueda aproximarse a la reinterpretación de un proceso histórico, ¿no?, de nuestro Estado argentino, de nuestra historia argentina. Uno, como profesor de historia, lo que hace es darle una perspectiva de todo un proceso. ¿Pero qué les recomienda? Siempre a las bases, siempre a los autores, ¿sí? Guiarse de las interpretaciones de ellos. Bueno, si uno puede comprenderlo, y ojalá lo pueda comprender, desarrollar conciencia histórica. Nos vemos hasta la próxima y espero que estas indicaciones o esta simple clase les sirva de algo. Cualquier cosita, estoy ahí para ustedes, me dejan un mensajito, será hasta la próxima.